quisiera comentarles el título del tema de hoy, que es guiados en el camino. Ahí si tienes por ahí notas, si quieres ir anotando, se llama guiados en el camino. Y vamos a leer de Éxodo 18, 19 al 26. Voy a permitirme leer. Cuando lo tengan pueden decir amén. Muy bien. Repito, Éxodo 18 del 19 al 26. Dice así: Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben de andar, lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú pondrás a sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Versículo 25 dice así: Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Ahí donde estás, si gustas inclinar tu rostro, decir: gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque tú estás en este tiempo. Dios, deseamos escuchar tu voz en esta mañana. Deseamos aprender más de ti. Deseamos caminar conforme a ti. Gracias, Padre, porque tú tienes palabra rema, palabra específica para este tiempo. Amado Dios, sé tú hablando en este día. Sé tú hablando a través de este tema. Sé tú hablando a través de cada palabra, de cada canción, de cada administración, porque tú eres el centro de todo, amado Dios. Gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Amén y amén. Amada familia, este momento de la vida de Moisés es muy, muy padre. Es como, por ejemplo, cuando se le abriera una cortina. ¿Alguna vez han estado en un cuarto oscuro? Sí, todos, ¿no? Y han abierto la cortina. Yo me acuerdo que cuando era chavito, mi mamá llegaba a mi cuarto en la mañana y abría las cortinas y abría la ventana y abría la puerta, y mi cuarto era un lugar bastante oscuro, pero cuando abría la cortina ya se veía todo, ¿no? Entonces, este momento de la vida de Moisés es más o menos así. Incluso podríamos imaginarlo más gráfico. Ustedes ven aquí un montón de lámparas, pero si apagáramos todas, cambiaría radicalmente la iluminación, ¿no? Entonces, yo quiero que pensemos en un momento de nuestra vida en donde se
nos abrían los ojos, donde digamos, vaya, ¿por qué había estado viendo las cosas tan distinto? Entonces, aquí hay una parte muy importante que Moisés estaba recibiendo la guía para el camino. Moisés estaba recibiendo la dirección, la visión para el camino. Y no solamente era una visión para él, sino también para todo el pueblo. Realmente él estaba tratando de dirigir al pueblo, pero también era necesario enseñar a otros para que pudieran dirigir a sus tribus, para que pudieran dirigir a sus familias. Y yo estoy seguro que podríamos decir, oh, qué padre, Moisés preparó personas para que dirigieran a sus familias. Pero también aquí la pregunta se abre y es, ¿tú estás guiando a tu familia? ¿Estás guiando el camino? ¿Estás acorde a la visión de tu iglesia? ¿Tienes una visión incluso familiar? Entonces, aquí ya no se trata tanto de lo que nosotros podamos hacer, sino más bien de lo que deseamos lograr en Dios. Hay un momento muy padre que me gustaría repetir. El versículo 20 es clave en esta parte. Dice así, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A mí algo que me llama mucho la atención de estos versículos, de todos estos pasajes, es que la ley y la palabra de Dios no solamente estaba dada para un momento, no solamente estaba dicha para, pues en este mes van a hacer esto y ya después hagan lo que quieran, sino que era muy específico Dios. Así harás en la tierra que yo te mostraré, así harás en la tierra que yo te daré. Entonces, cuando nosotros vayamos leyendo la palabra de Dios, sea en el Nuevo Testamento, sea en el Antiguo Testamento, incluso muchas veces dejamos de ver lo que significa la palabra para nosotros. Y esa parte es muy específica, ya que en el Nuevo Testamento vemos instrucciones muy claras de cómo debemos de vivir, de cómo podemos ser guiados. Muchas veces en el matrimonio nos preguntamos, pues creo que Dios no se enoja por ciertas acciones, ¿no? Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, múltiples pasajes nos hablan a nosotros como varones cuidar a nuestra pareja como vaso frágil. En otros pasajes vemos cómo como hijos debemos de honrar a nuestros padres. Entonces, aquí la cuestión, y es significativa para el pueblo de Israel, ellos habían vivido ¿cuánto tiempo de esclavitud? ¿Alguien recuerda? Excelente. Muy bien. Entonces, en este tiempo de esclavitud había muchas malas mañas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que yo quiero que vean es que si bien Dios los rescató, no solamente los dejó abandonados en el desierto, no los dejó ahí que caminaran solitos, no, ahí tú puedes caminar solo. No los dejó así. Les dio una guía, les dio palabra específica, tanto para el tiempo en el desierto como para el tiempo en la tierra prometida, y cuanto más aún en un tercer momento que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ya está bastante claro. Dios rescata al pueblo de Israel y no lo abandona. Entonces, ahí es palabra para nosotros. Cuando Dios te rescató, no solamente te libró del pecado, sino que también te ha dado un camino y te ha dado la guía para continuar. Te ha dado la guía para seguir en el camino. Y no solamente para ti, sino que también tú puedes ser quien guía a tu familia. Como padres de familia, cuanto más. Los que somos hijos en este momento tenemos que prepararnos, porque en un momento seremos los guías de hogar. Y cuanto más aún como estudiantes, que somos los que podemos ser luz en la escuela, somos los que podemos ser luz en las tinieblas, somos los que podemos ser estos guías. Quizás no seamos guía de millones, quizás no seamos guía de miles, pero sí podemos ser guía de 10, sí podemos ser guía de 50. Entonces, ahí es cuando ya vamos viendo que no solamente somos nosotros, sino que también
nos corresponde guiar y de ser luz para los que nos rodean. Es una luz que no viene de nosotros, viene de Cristo. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tenía muchas ganas de decir eso. Muy bien, vamos a avanzar a Deuteronomio 6, del 5 al 9. Muy bien. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Si alguna vez has pensado cómo puedo, más bien, si alguna vez has pensado qué versículo puedo escribir en la pared de mi casa o en la pared de mi cuarto, este es uno de los versículos que yo te recomendaría. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este segundo momento nos recuerda la importancia de transmitir la visión, nos recuerda la importancia de transmitir el mensaje y la guía para el camino. Yo sé que muchas veces en el camino pueden haber situaciones que se pongan por moda, puede haber situaciones que incluso ataquen a los valores cristianos, pero la palabra de Dios no se negocia. Hay cosas que no se ponen en tela de juicio. Y a esto me refiero en específico hoy en día a temas como el LGTB, como el aborto, entre otros. Y yo sé que podríamos tener cierta tolerancia, pero también sé que lo que tolera una generación lo abraza la siguiente. Hace algunos años el aborto se comenzó a legalizar en la Ciudad de México, en los 2000, si no mal recuerdo. En estos años se ha buscado seguir legalizando, y son las batallas que hoy nos toca luchar. Y ciertamente la vida tiene que ser protegida, y este solo es un tema de los muchos entre los cuales necesitamos mantener la palabra, necesitamos mantener la guía para el camino. Nosotros podríamos decir, no, pues es algo que ya va a pasar, es algo que va a suceder, pero nuestros hijos nos van a preguntar, ¿qué estabas haciendo cuando el aborto fue legalizado en México? ¿Qué estabas haciendo cuando el matrimonio igualitario fue permitido en tu ciudad? Entonces son temas muy específicos, pero yo sé que si nos vamos más a fondo, hay situaciones en las cuales tu familia se puede estar perdiendo. Hay situaciones en las cuales necesitamos continuar la guía para nosotros. ¿Alguna vez, como padres, nos hemos puesto a pensar qué está escuchando mi hijo, qué está viendo mi hijo? Y aquí ya no se trata tanto de que uno les vaya a decir qué escuchar, sino más bien que ellos tengan la convicción y el criterio para saber qué escuchar, con qué compañías estar, con qué amistades estar. Entonces, aquí ya nos está hablando de una situación, de un contraste entre lo que Dios me está diciendo, hacia dónde Dios me está guiando, cómo puedo yo permanecer en la palabra de Dios, y también el contraste de qué me dice el mundo. ¿Voy a seguir modas en este tiempo? ¿Voy a escuchar el consejo de quizás amistades que no me convengan tanto? Entonces, vamos a volver a leer el versículo 6 y el 7 para tenerlo bien claro. Lo vamos a leer juntos porque somos un equipo. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿A qué palabra se refiere? ¿Alguien lo recuerda? Exacto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a pasarnos a la última parte de este tema para ir terminando. Vamos a pasarnos a Éxodo 17, del 8 al 13. Vamos a estar leyendo bastante de este capítulo, entonces vamos a permanecer en este capítulo. Dice así, Éxodo 17, del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, imagínense esta situación por un momento. El pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. Ellos ciertamente habían sido esclavos toda su vida y llegan al desierto y de repente unos enemigos se juntan contra ellos. Los amalecitas eran un ejército realmente sanguinario. Podríamos hablar de ellos bastante en otro tema, pero yo quiero que aquí veas que fue algo inesperado, que fue algo que ellos no es como que, en 2 días vamos a enfrentar a Amalec. No, fue algo inesperado. Y realmente así es como llega la tentación y las dificultades a nuestra vida. Y ahora, en esta guía, en el camino, imaginemos que ellos no se hubieran organizado para nada y que hubiera llegado Amalec y que los hubiera dispersado, ¿no? Pero Dios siempre da una guía, Dios siempre da una visión. En este caso en específico, ¿a quién se las dio? A Moisés. Y Moisés era la persona que Dios tenía para dirigir al pueblo. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas seremos Moisés guiando a nuestra familia. Sé que en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar levantar Josué en nuestras vidas. Pero también sé que en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar ser Josué, nos va a tocar ser Aarón y Hur, que sean quienes acompañen la visión del líder, sean quienes acompañen la visión del pastor, del maestro, de la persona que Dios ha puesto a cargo de nosotros. Yo me imagino la situación. Yo creo que Josué fue encargado por Moisés. Lo leemos específicamente. Pero no solamente era la palabra de Moisés. Yo creo que era Dios hablando a través de Moisés, levantando a este líder. Y yo sé que en este tiempo hay situaciones que nos complican, situaciones que nos podrían seguir limitando, pero también sé que en este tiempo necesitamos seguir unidos como iglesia, necesitamos seguir unidos en una misma visión y no tanto por querer agradar a una persona, sino más bien por querer buscar la unidad que tenemos en Dios.
Entonces, en este momento tan difícil, Moisés era el encargado también de interceder. Pero ¿quién intercede por el que está intercediendo? ¿Quién ora por el que está orando? A lo largo de mi vida han orado por mí muchas personas, muchas personas. Pero con la sinceridad de mi corazón les digo, las veces que ha orado nuestro pastor, en específico por mi vida, han sido totalmente distintas. Y yo estoy seguro de que cuando ora por nosotros, nuestro pastor, nuestro padre espiritual, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Dios ha sido el encargado. Dios lo ha puesto a Él como el encargado por nosotros. Entonces, yo sé que necesitamos ser guiados en el camino. Y también sé que Dios ha puesto guías para nosotros en el camino. A través de nuestros padres, a través quizás de nuestro líder de ministerio, nuestro líder de célula. Y como iglesia, a través de nuestro pastor. Como iglesia tenemos que estar ahí presentes para levantar sus manos. Tenemos que estar ahí presentes para ser como Josué y obedecer lo que él está diciendo. Y yo quiero invitarles que a lo largo de la semana, en nuestras oraciones, continuamos teniendo a nuestros pastores, a nuestros líderes. En el Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto. Acuérdate de aquellos que te han dado la palabra. Yo estoy seguro que a lo largo de nuestra vida hemos tenido dudas en el camino, pero también estoy seguro de que Dios ha dado dirección a través de un líder, de un pastor. Y hoy quiero que hagamos algo especial. Voy a pedirle a nuestro pastor Juan Antonio y a nuestra pastora Claudia si pueden venir adelante, y vamos a extender nuestras manos simbólicamente orando por ellos. Si gustan, podemos ponernos de pie. Vamos a orar por ellos. Sé que muchas veces vemos al pastor sonriendo, pero muchas veces no sabemos lo que está pasando en su vida. Y no lo digo porque sea su hijo, lo digo de todo corazón. Entonces, vamos a orar por nuestros pastores. Padre, yo sé que tú estás aquí. Yo te agradezco por la vida de nuestro pastor Juan Antonio y nuestra pastora Claudia. Padre, yo te agradezco porque ellos se han puesto en la brecha para hablar con autoridades, para hablar con grupos que están lastimando los valores de la familia, los valores de tu iglesia. Padre, sabemos que eres tú quien los sostiene, sabemos que eres tú quien levanta sus manos. Pero en esta mañana nosotros queremos orar por ellos y sostener sus manos simbólicamente. Sabemos que así como tú has puesto a ellos como guías, a nosotros nos has puesto para levantar sus manos. A nosotros nos has puesto para pelear las batallas que ellos no puedan pelear. Gracias, Padre, porque tú has dado una visión a través de su vida. Gracias, Padre, porque tú estás levantándolos en este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has puesto líderes alrededor de él. Yo te agradezco por la vida de Josué, de Aarón, de Uzi. Te agradezco por sus vidas. Gracias, Padre, porque tú los has puesto. Y, Padre, te agradezco también por Montesión. Te agradezco, Padre, porque es una familia que tú tienes en el hueco de tu mano. Y, Padre, hoy honramos
la vida de nuestros pastores. Hoy honramos su vida, sabiendo que tú vas a darle fortaleza en este tiempo, sabiendo que tú vas a continuar guiándonos a través de ellos.